el impacto de la política que con las propias razones genuinas, digamos. Hubo muchas malas noticias, una serie de derrotas parlamentarias que el gobierno terminó ayer de concluir con la aprobación de una ley de cambios en las jubilaciones que, por otra parte, el gobierno ha decidido vetar, es decir, que el presidente ya hizo público que va a vetar esa norma. Bueno, en el medio de todo esto hay cotizaciones, hay desconfianza, hay números que van y vienen y que van cayendo y claramente un riesgo país que volvió a ubicarse en una zona muy negativa. Aún con tranquilidad en el plano cambiario, está claro que los bonos y las acciones reaccionaron negativamente a lo largo de toda esta semana a este escenario político que se fue presentando. Vamos a conversar de esto con el economista Gabriel Camaño, director de la consultora Outlier, que ya está con nosotros. ¿Qué tal, Gabriel? Gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Buenas, ¿cómo andan? Un gusto, como siempre. Bueno, ¿qué pasó esta semana? ¿La política metió la cola en el mercado? ¿Hay razones genuinas del mercado para que los números se hayan vuelto negativos? ¿Hay un poco de todo? ¿Qué visión tenés? Hay un poco de todo, te diría que también está lo externo. Sí, por un lado tuvimos el gobierno hacia el fin de la semana pasada volviendo a dar definiciones que procrastinan la salida del cepo, por decirlo de alguna manera. Eso al mercado nunca le gusta. Luego tuvimos todo el ruido político de esta semana. Y también tuviste lo internacional, con un mercado bastante ansioso por escucharlo a Powell, que está hablando ahora, y ver cómo viene el sendero de baja de tasas en Estados Unidos, al menos. Todos esos tres factores jugaron durante toda la semana y, a diferencia tal vez de lo que habían sido las semanas previas, Argentina no la surfió bien. También es cierto que las semanas previas también había ayudado Brasil, que venía con un buen desempeño, y esta última semana con el avance de Lula sobre el Banco Central de Brasil, o la intención de Lula de avanzar sobre el Banco Central de Brasil, eso dejó de ser cierto y Brasil empezó a tener un mal desempeño también. ¿Qué puede pasar ahora? ¿Puede afectar esto a los dólares financieros, al blue, a los dólares libres, cuando todos esperaban que de cara al blanqueo de capitales, al pago anticipado de bienes personales por 5 años, podría incluso hasta llegar a bajar, como ha dicho el gobierno? Mirá, los dólares financieros estamos con un nivel de brecha de 35, 36, fluctuando, y cuando hay presión al alza hay intervención, digamos. Ayer subió mucho el volumen en AL30D, sobre todo en T+1, casi que tuvimos el máximo posanuncio, por poquito no fue el máximo posanuncio. Cuando hay presión al alza, el gobierno sale a esterilizar, digamos, a efectivizar el anuncio que hizo de forma bastante discrecional. Así que a ver, los tipos de cambio financiero no son libres en Argentina. No son libres porque ya no eran antes, porque hay 10 millones de restricciones a la operación, entre ellas la restricción cruzada, y desde julio para acá, desde los anuncios de julio para acá, son mucho menos libres, digamos. El Así tema que es te que te diría sube el que, riesgo país, ¿no? Cada vez que interviene el gobierno al vender bonos en dólares. yo creo que el riesgo país te sube porque no está clara la salida del cepo, digamos. Cada vez que volvemos otra vez ese nudo, el riesgo país sube. El mercado tiene dudas respecto de cómo el gobierno quiere salir del cepo. El gobierno siempre expresa que quiere que el contado con liquidación converja al oficial y no a la inversa, digamos, o sea, sin devaluación. Y el mercado ve que eso se puede demorar mucho la salida, digamos, y que eso le genera dudas por el lado de los pagos de los servicios de la deuda. Entonces el riesgo país se mantiene elevado. Bien, pero por un lado ahí hay algunos que dicen, bueno, lo que faltan son dólares, mostrame los dólares porque si no, no te voy a creer. Show me the Pero money. el famoso show me the money, pero digo, al mismo tiempo hay ahí un punto clave, que es que nadie tiene claro, ni siquiera gente como vos, Gabriel, que sigue en el mercado al día, no tiene claro cómo va a ser el gobierno para salir del cepo. Digamos, en aquel momento que dijo, vamos a conseguir los dólares, después dijo, no, en realidad vamos a retirar los pesos y vamos a dejarle al mercado el revólver sin balas, etcétera. Digo, el punto está allí, en que el gobierno no puede explicarlo.
o no convence, lo que explica no O no convence, convence. como queramos decirlo. Está claro que digamos, lo fiscal es lo más fuerte que tiene el gobierno y lo monetario cambiario es lo que le hace más ruido al mercado de todo. Eso está clarísimo, es otra forma de explicar lo que dijimos recién. Sí, a ver, que haya o no haya dólares es una cuestión totalmente endógena. La disponibilidad de dólares, incluso en la negociación con el fondo es endógena, digamos. El fondo puede estar mucho más dispuesto a poner algo de financiamiento neto, que hay que ver si es lo que pretende el gobierno, porque el gobierno en un momento tenía pretensiones muy altas, bajo determinadas condiciones, digamos, de salida del cepo y bajo determinado régimen monetario cambiario que sobre otro. Y ahí va buena parte de las negociaciones. Es decir, que haya o no haya dólares es totalmente endógeno. Lo mismo el tema de los flujos privados, digamos. Los privados están mucho más dispuestos a financiarnos con determinadas reglas cambiarias que con otras. Entonces ahí entras siempre en el problema de qué ocurre primero, digamos. La historia argentina muestra que es muy difícil. Cuando lo decías hace unos meses esto, te tiraban de todo por la cabeza y te mostraban cómo el Banco Central venía comprando reservas. La historia argentina muestra que, lamentablemente, porque hemos tenido muchas veces control de cambio y muchas veces salido de ellos y vuelto a entrar, que es muy difícil acumular reservas con controles de cambio. Es muy difícil y tiene costos. Generalmente los procesos de acumulación de reservas son sin controles de capital, pero cambiarios duros, digamos. Bueno, estamos intentando de nuevo acumular reservas con persistencia de controles cambiarios duros. Entonces, en el mejor de los casos se va a prolongar. Claro. No, y aparte tenés una desacumulación, digamos, de reservas en lo que viene por la baja del impuesto país, que cada vez más importadores están esperando ahí la baja. Una baja del impuesto país que no se sabe qué día va a ser de septiembre, ¿no? Si va a ser el 1 o el 30 o si va a ser en el medio. Sí, el volumen en el mercado de cambios oficial, digamos, en agosto cayó muy fuerte. El promedio del euro está debajo de los 200 millones. Cayó la demanda, digamos, y cayó la oferta. Las dos cosas. Es que el único que sigue liquidando bien y a buen ritmo es el agro, que siempre es al que le pegan, que dicen que no liquida, es el único que sigue liquidando bien a buen ritmo diario, digamos. El resto de la oferta cayó fuerte y la demanda se redujo. Claramente hay alguna especulación ahí, digamos, respecto de la quita del impuesto país en septiembre. Muchos están esperando, están diciendo, esperemos un poquito y veamos. Los importadores, veamos, porque va a salir 10% más barato, y algún exportador dirá, che, esperemos y veamos a ver si esto nos viene con alguna medida adicional, con todas las versiones y propuestas que andan circulando por ahí. Pero sí, se ve que el volumen en el mercado de cambios, el volumen diario en agosto, se redujo mucho y ya venía reduciéndose en junio y julio. Bien, ¿qué crees que puede pasar con el veto de hoy? ¿Qué lectura puede tener el mercado? ¿Puede ser positivo porque alguien puede decir, bueno, este gobierno se la juega por sostener el superávit y se la juega por el orden de las cuentas públicas y lo veo bien? ¿O por el contrario puede decir, un gobierno que veta el aumento para los jubilados, se le va a poner toda la opinión pública en contra y se va a poner muy débil? ¿Qué lectura crees que puede pasar, sobre todo en los ojos del mercado? Respecto a, vamos a hacer una lectura cortita y una un poquito más larga. Respecto a ayer va a ser positivo. Okay. Respecto de un poquito más larga, no va a ser, el impacto de todas estas crisis políticas no va a ser positivo porque implica que el gobierno necesariamente se desgastó. Siempre hay que entender eso. Los gobiernos, incluso cuando entran en una batalla, incluso ganándola, se desgastan, porque no salen todos igual de contentos de la batalla como estaban antes. Incluso ganándola se desgastan. Entonces, esto es más desgaste para el gobierno. Así que yo creo que a la larga esto no es bueno para el gobierno. Probablemente viéndolo contra ayer, que tuvimos bajas fuertes en ADRs y bonos, sí, claramente es positivo, digamos, pero a la larga no es positivo haber visto a un bloque de oposición unido aprobando algo que el gobierno no quería y obligándolo a vetarlo, digamos, no es positivo. Que el gobierno pierda apoyo, digamos, que no tiene estructura política en la opinión pública, no es positivo. Así que eso es lo que creo yo. Contra ayer positivo, a lo largo no.
Bien, está claro. Por último, no quiero dejar de preguntarte qué está pasando con la actividad. Ayer, por ejemplo, salieron números muy malos del primer semestre de ventas de supermercados. Hay todavía por parte del gobierno el sostenimiento de una idea de decir, bueno, ya tocamos piso y ahora ya empezamos a levantar, algo que no todos los números convalidan y no todos los analistas convalidan. ¿Qué estás viendo vos en materia de actividad económica? Sí, piso, ahora hay en abril, digamos, un recálculo de todas las series de actividad para atrás. Antes uno decía marzo-abril, ahora tiene que decir abril. Hubo un rebote en mayo, parte de ese rebote se revirtió en junio y en julio los datos que tenemos son bastante mejores que los de mayo, con lo cual uno entiende que en julio va a haber un rebote más fuerte. Lo que hay que entender es que la situación no es igual para todos los sectores y que cayó mucho la actividad económica, digamos, cayó más o menos de septiembre del año pasado, cayó 7 puntos, digamos, entonces está rebotando abajo. En el caso de algunos sectores, por ejemplo, como la construcción, está rebotando en niveles de pandemia, o sea, está rebotando muy abajo, y hay otros sectores que todavía no empiezan a rebotar, pero cayeron mucho menos, digamos, en la previa, o están empezando a rebotar, pero más tímido, con caídas previas también menores. Pero la regla general yo creo que es que en julio todos empiezan a mostrar alguna recuperación respecto al mes anterior, desde niveles bajos, y en el contexto de una economía que empieza ya hace unos meses a remonetizarse, que empieza a reaparecer el crédito, aunque sea de corto plazo, crédito que se había ido con la altísima inflación, digamos, que cuotas de tarjeta de crédito, créditos personales, digamos, incluso crédito prendario, en el caso de la industria automotriz está siendo muy importante, y recuperación de salarios en términos reales también, desde muy abajo, con salarios en niveles de 2005. Eso empieza a dar lugar a una recuperación más suave, no es una V corta, tampoco es una meseta, es una recuperación desde niveles bajos. Y creo que, digamos, las dudas o la esperanza, como quieran verlo, para el último trimestre es si con la baja del impuesto país le volvemos algo de dinamismo a los sectores exportadores, con la caída de los precios externos encima, que eso le sacó bastante rentabilidad, y la cosa puede tomar un poco más de momento, digamos, porque la mayoría de los escenarios ya no estamos esperando unificación cambiaria en el último trimestre. Si eso pasara sería un poco más todavía, digamos, claro, un poco más positivo. Pero esa es la duda. Pero, a ver, yo creo que el piso, resumiendo, creo que el piso lo encontramos y creo que hay una recuperación. No es una V corta, al menos no por ahora. Tampoco es una meseta, tampoco es que no hay recuperación. Bien, clarísimo, Gabriel. Muchísimas gracias por estos minutos. No, al contrario, un abrazo. Un abrazo para vos. Bueno, allí Gabriel Camaño, director de la consultora Outlier, dando una visión interesante acerca de lo que puede pasar con el mercado después de este veto que el presidente Javier Milei anunció sobre la ley jubilatoria. Ahí me parece que puso las dos posiciones en el plano del tiempo, digamos. En el corto plazo alguien puede decir, bueno, está bien, este presidente se la juega por el superávit.